Bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, paz y bien. Mi nombre es Alicia Mata. Y su hermana María Camila. Y estamos felices de estar reunidas un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Una disculpa, hoy, perdón, Lucy no nos va a poder acompañar, tuvo ahí algún pequeño inconveniente, pero les pedimos de sus oraciones por él. Gracias, disculpa, María. Nuestra catequesis de hoy, el desierto, escenario de la tentación y comienzo de la victoria de la Pascua. Pues comencemos nuestra catequesis con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos en esta ocasión reflexionando nuestro primer domingo de Cuaresma, y bueno, pues vamos a ir adentrando más en este tiempo tan especial de bondad y misericordia. Y la primera lectura nos decía en Génesis 2, 7, 9 y 3, 1 al 7, creación y pecado de los primeros padres. El salmo fue el 50, misericordia, Señor, hemos pecado. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Evangelio es el de San Mateo. Jesús ayuna durante 40 días y es tentado. Vamos a pasar a la monición. Iniciamos el tiempo fuerte de Cuaresma. Tenemos 40 días de preparación espiritual para vivir con gloria la fiesta más importante de la Iglesia, la resurrección de Cristo, venciendo al pecado y a la muerte. 40 días estuvo Moisés junto a Yahvé en el monte Sinaí, sin comer ni beber agua, mientras escribía en las tablas de la alianza los 10 mandamientos. Lo encontramos en Éxodo 34, 28. 40 días estuvo Jesús en el desierto, fortaleciéndose espiritualmente y resistiendo las tentaciones del demonio antes de iniciar su misión. El mismo tiempo tendremos para profundizar en el misterio de Cristo, prepararnos con el ayuno, la oración y las prácticas penitenciales, para poder renacer con Él a una vida de mayores frutos en la edificación del reino. Me invocará y lo escucharé, lo libraré y lo glorificaré, prolongaré los días de su vida. Pongámonos de pie, por favor, los que así lo puedan hacer. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí hacia abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Gracias. Pues vamos a continuar con las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Hemos notado que la expresión del Evangelio que dice: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, provoca contradicción, pues comprendemos que la Escritura se refiere al Espíritu Santo, que se había manifestado días atrás en el bautismo del Señor. Y nos cuesta entender cómo el Espíritu de Dios puede conducir a Jesús a encontrarse con las tentaciones del maligno. Sin embargo, analizando la palabra de Dios que nos proponía la liturgia de este domingo, entenderemos mejor aquella expresión. En la primera lectura se nos hablaba del soplo de vida que recibió de Dios Adán y de la misma forma en la cual él y Eva cayeron ante la tentación de Satanás. Si desobedecen y comen ustedes, serán como dioses. La oferta les pareció inmejorable y comieron. Era mejor ser dioses que obedecer a Dios, ¿verdad? La soberbia y la desobediencia están siempre en la base de todo pecado. Aquella caída marcó una ruptura en la relación entre el hombre y Dios, que fue el inicio de las desgracias para toda la humanidad, ya que como consecuencia de ello, nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso y así perdieron todos los beneficios que allí tenían. Sin embargo, antes de esa expulsión, el demonio fue el primero en recibir su sentencia. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su raza y su descendencia. Ella te aplastará la cabeza mientras tú acecharás su carcañal. Génesis 3:15. Sabemos, porque entendemos que Dios es todopoderoso, que para salvarnos del pecado y de la muerte, Él no habría necesitado encargarse, pues no necesitaba en sentido estricto ni siquiera pestañear para hacer de nuevo todas las cosas. Pero aquí de lo que se trataba era de restituir esa amistad quebrantada, de recomponer una relación fracturada en la que intervienen dos partes: Dios y el hombre, la divinidad y la humanidad. Es por eso que ambas partes debían manifestar su disposición y su verdadero deseo de reconciliación. Y no era suficiente con decir: lo siento, Dios, te prometo que nunca más. Sabemos que venimos del polvo y a menudo nuestras promesas son de barro.
De lo contrario, no tendríamos que estar confesando con frecuencia los mismos pecados, ¿verdad? Si no fuera por esa nuestra fragilidad, ya seríamos santos. Ahora bien, ya que el principio jurídico que se conoce como la intención manifiesta o la voluntad de las partes, se deriva la necesidad de la encarnación de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo verdadero hombre, para sellar con su preciosa sangre, como presente de la parte humana, la nueva alianza entre los hombres y Dios. Pensando en esto, comprendemos hasta qué punto Jesús fue verdadero hombre y por qué fue que, como hombre, tuvo que verse sometido a las acechanzas y tentaciones del demonio, como acabamos de leer. El Espíritu de Dios lo condujo entonces al desierto para que, como hombre, se fortaleciera en la oración y en el ayuno, a fin de llevar adelante su misión y para que, también como hombre, recibiera y rechazara las tentaciones de Satanás, dejándonos con ello poderosísimas enseñanzas. La primera de ellas, que si podemos rechazar la tentación, por más fuerte que nos parezca. Reiteramos la frase como hombre, porque ese fue desde el principio el plan de Dios, que la descendencia de la nueva era, es decir, de la Santísima Virgen María, así como ella misma lo haría, pisoteara la cabeza del demonio, lo derrotara, mientras él acechaba su calcañar, o sea, el hueso calcáneo de su talón. Esta sentencia inicial de Dios a la serpiente no puede dejar de sorprendernos y maravillarnos, pues por medio de estas palabras, Él va a advertir, Ya, nos advierte. ya. Ujú. Gracias. Él ya nos advertía que Jesús pelearía contra el demonio y lo derrotaría, no haciendo uso de su poder divino, sino en medio de la flaqueza y la debilidad propias de su condición humana, de su carne simbolizadas por el talón, que además es donde habitualmente hieren las serpientes venenosas al ser humano, desde tiempo inmemorial. Las tentaciones que soportó y rechazó Jesús no fueron cosa fácil de resistir. Y como decíamos, nos dejan una riquísima enseñanza, absolutamente necesaria para nosotros, en la medida en que sabemos que por ser hijos de Dios y también por ser hijos de Eva, nos hallamos metidos en medio de un combate terrible, con toda clase de demonios y fuerzas del mal, como podemos leer en Efesios 6, 10, 18 y en Apocalipsis 12, 7 al 17. Y bueno, pues vamos a leerlo para tratar de comprenderlo aún mejor. ¿Quieres hacerlo, Alice? Sí, gracias. Bueno, pues vamos a leer Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Bueno, ahora vamos a ir a Apocalipsis 12 del 7 al 17. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. Por eso, alégrense cielos y los que habitan en ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila, grande para que volara al desierto, a su lugar. Ahí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer, para que la arrastrara, pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos del Señor. Perdón, me equivoqué. Los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a las orillas del mar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues bueno, continúo. Sí, adelante. Como podemos ver, la palabra de Dios es muy clara al decir, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Efesios 6:12. Los ataques del demonio hoy son contra nosotros, como también escuchamos. El dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Apocalipsis 12:17. Pero lejos de asustarnos por todo esto, lo que necesitamos es armarnos para el combate y suplicar el favor de Dios, intercediendo todos los unos por los otros, como nos sugiere San Pablo. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Efesios 6:18. Decíamos que estamos en combate por ser hijos de Dios, porque al no poder hacerle nada directamente a Él, Satanás no se detiene en miramientos para darnos guerra, con el fin de perjudicarlo, dañando a las criaturas que Él tanto ama. Y decíamos que estamos en combate también por ser descendientes de Eva, puesto que nuestra naturaleza humana, frágil y caída, halla en la carne y en el mundo los principales aliados del demonio para hacernos desfallecer con frecuencia, a través de las tentaciones y pruebas, de las que ya hemos hablado bastante. En esta catequesis y en los cursos que recibimos los miércoles por Zoom,
Ahora vemos a las enseñanzas puntuales que podemos extraer de este pasaje del Evangelio, que por un lado nos muestran una parte importante del repertorio del demonio, es decir, de su libreto, de los métodos que habitualmente utiliza, y por otro lado, nos dan algunas pautas sobre cómo de enfrentarlo. Pensemos, la primera tentación presentada en el Evangelio de Mateo es la de convertir las piedras en pan en medio del desierto y cargando el peso de 40 días de ayuno encima. Sin duda que esta seducción sería bastante eficaz, además de maliciosa, ya que Satanás le propone a Jesús utilizar su poder para vencer al hambre, o sea, le ofrece placer. El enemigo también nos invita a nosotros a satisfacer no solo todas nuestras necesidades, sino también nuestros deseos, sin disciplinar nuestro cuerpo y nuestra voluntad, comiendo todo lo que podamos, durmiendo más de lo que necesitamos, diciendo todo lo que queremos decir, aunque lastimemos a los demás, etc. Parece que las consignas fueran: haz todo lo que quieras hacer, date el gusto, consiéntete, que solo se vive una vez, etc. Pero Jesús le responde, dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, su primera enseñanza para nosotros es la de la templanza, pero con un mensaje adicional importantísimo. Alimenten su espíritu con la palabra, que está escrita para provecho de ustedes en la Sagrada Biblia. La segunda tentación está relacionada con la soberbia, y es quizás la más astuta de todas, pues al ver que Jesús le replicaba con la palabra de Dios en la boca, rápidamente Satanás le saca una cita de las Escrituras incitándole a dar una prueba eficaz de su propia fe. Para eso lo lleva a uno de los aleros del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate de aquí hacia abajo. Pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Esto era como invitarlo a iniciar su misión de otra manera, no con humildad y prudencia, como lo estaba haciendo, sino de un modo espectacular. Toda la gente asistía al templo a menudo, y si Jesús hacía un milagro de esa naturaleza, algo así como tirarse hacia abajo y ser recogido en el aire por los ángeles, a vistas de todo el mundo, habría dejado muy en claro ante las multitudes que el poder del Altísimo estaba con él, por lo que ya no habría necesitado ningún tipo de padecimiento. Probablemente no habría sido perseguido ni crucificado, etc. Pero en medio de su debilidad, el Señor vuelve a sacar fortaleza de la palabra y le paga con la misma moneda. Dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A nosotros también el enemigo nos invita a probar nuestro poder de diversas maneras, haciéndonos competir innecesariamente los unos con los otros, provocándonos celos o envidia con los éxitos de los otros, induciéndonos a la desunión, a la desobediencia o a la rebeldía, incitándonos a demostrar quiénes somos y a veces hasta llevándonos al extremo de hacer nuestro capricho y voluntad, cuando la sensatez nos indicaría que debemos hacer lo contrario. Pero también a menudo esta tentación se presenta de un modo más sutil y menos demoníaco. Por ponerle un adjetivo, llegamos a pensar, por ejemplo, que podemos avanzar por este camino de conversión por nuestros propios medios y no nos aferramos lo suficiente al Señor. Es decir, exactamente del modo en que un niño se aferra a la mano de su padre por esa vía con seguridad que muy poco o nada avanzaremos. Nuestros pasos estarán contados antes de tropezar gravemente. La tercera tentación tiene que ver con el poder del mundo, o sea, con el poseer.
y nos muestra el intento desesperado de Satanás de salirse con la suya, al punto de que no dude en ofrecerle a Jesús todo lo que es suyo con tal de hacerle caer. En efecto, lo lleva al lugar más alto de un monte para mostrarle cuán poderoso es y de qué manera los reinos están sometidos a él. Y le dice que todo aquello puede ser para Jesús si solo se postra ante el príncipe de este mundo. De más está que digamos ahora que hoy en día y para la inmensa mayoría de los seres humanos, todo parece válido con tal de conseguir fama, poder y dinero, y que Dios no es tomado en cuenta para nada. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a vender su alma al mismísimo diablo con tal de vivir en medio de lujos, de tentar el poder, conseguir la fama y procurarse todos los placeres que nos ofrece la publicidad en los medios de comunicación y en las redes sociales? Quizás antes no era tan así, pero al final de cuentas, por su propia naturaleza, el hombre siempre fue atraído por el poder, la fama, la comodidad y las riquezas. Y en el 95% de las personas, con exclusión de los santos y los que de verdad quieren serlo, nada más es cuestión de ir subiendo la oferta o el precio, por así llamarle, para lograr la caída. ¿Es o no es? Pues resulta que a Jesús hombre le ofrecieron la totalidad del poder y la riqueza del mundo. Y ante esa tentadora situación respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A nosotros también el enemigo nos sugiere tener cada vez más cosas de las que necesitamos, simplemente para tener, para disfrutar más y más y más, o para hacernos envidiar, admirar o considerar mejor por los demás, de tal manera que aunque decimos que solo adoramos y queremos servir al Señor, muchas veces nos inclinamos ante otros dioses, víctimas de nuestra propia avaricia, vanidad y soberbia. Como vemos, las tentaciones de Cristo no fueron fáciles de superar, sino que habrán producido una batalla espiritual terrible. La tentación por la que tuvo que pasar fue tan real para Él como lo son para nosotros aquellas por las que debemos atravesar casi a diario. Sí, Él fue tentado en todo, de la misma forma en que lo somos nosotros. Entonces, Él experimentó el tormento y el combate de su propia conciencia, de la misma forma que nosotros lo experimentamos cuando somos tentados. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? No solo como el Hijo de Dios, sino también como hombre. Él no estaba dispuesto a hacer concesiones al mal, pues con el mal no se negocia. Resistió tenazmente estas pruebas y salió triunfante. Derrotó al enemigo en el campo de batalla y con las únicas armas que tenía. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Su alimento era la palabra de Dios. Se había fortalecido con el ayuno y la oración por 40 días. Él mostró su fidelidad al Padre al cumplir su misión, enseñándonos de ese modo cómo resistir al mal cada vez que se nos presente, si es preciso, a diario. Esforcémonos, especialmente en esta Cuaresma, por no ceder ni un instante a las tentaciones del enemigo. Pues bueno, hasta aquí nuestra catequesis, hermanos, y vamos a pasar a lo que tanto nos gusta, a las preguntas. Vamos a reflexionar un poco y pues ahora sí que desde nuestro corazón y de cara a Dios respondamos lo que bien nos hacen aquí, estos preguntitos que nos hacen aquí temblar un poquito y sacudirnos. Bueno, la verdad es que nos ayudan a conocer y acercarnos un poquito más al Señor y salir de nuestras comodidades, ¿verdad? Que muchas veces por excusas pues nos refugiamos en ellas y no nos lleva
a ese camino de santidad que estamos buscando. Pues empecemos. Inciso A dice, el demonio usa la Biblia para tentar a Jesús. Jesús usa la misma Biblia para vencer la tentación. ¿Con qué fines y con qué frecuencia uso la Biblia? En el último año he aumentado mi conocimiento, mi estudio y mi reflexión con la Biblia. Inciso B. La tentación del pan nos lleva a formularnos 3 preguntas. ¿Cómo hablar de Dios al que tiene abundancia de todo? ¿Cómo hablar de Dios al que no tiene nada y hasta sufre de las necesidades más esenciales? ¿Y cómo podría hablar de Dios quien no esté lleno de él? Respondamos todos a cada una de estas preguntas. Inciso C. La tentación del prestigio, prestigio del conocimiento, prestigio del dinero, prestigio de la conducta moral irreprensible, entre paréntesis, de la santidad. Bueno, eso es lo que nos dice, ¿no? Es lo que significa de la santidad. No es que esté entre paréntesis, no. Prestigio del buen nombre, prestigio del cargo, prestigio del honor. ¿Qué tanto busco los prestigios en mi vida? Inciso D. La tentación del poder. Allí donde 2 personas se encuentran, surge inmediatamente una relación de poder. Dicen los sociólogos, ¿cómo uso yo el poder o la condición de influencia sobre los demás que me toca en la vida cotidiana, en la familia, en la comunidad, en el ANE, en la sociedad? ¿Caigo ante la tentación creyéndome más importante que otros o tratando de lograr algún beneficio personal? ¿Hago uso del poder que Dios me da en este apostolado, unido siempre a la obediencia, o me gusta mucho más mandar que obedecer? Si fuera así, ¿cómo podría equilibrar esta situación? Pues bueno, hermanos, aquí están nuestras preguntas y vamos a participar. Adelante, María, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alice. Pues bueno, vamos a compartir un poquito y en el primer inciso es, pues nos pregunta acerca de cómo estoy usando la Biblia, ¿no? Y yo creo que cuando menos 2 años atrás, bueno, desde que comencé a conocer más del Señor, ¿no? Recuerdo a los 14 años, fue que comencé a recibir mis primeras instrucciones de la Biblia. Recuerdo un sacerdote que era nuestro párroco y bueno, y a mí ahora sí que yo me sentía fascinada por aprender y conocer la palabra del Señor y recuerdo que pues estaba pequeña, 14 años y emocionada iba y le preguntaba a mi papá y le decía, oye papá, esto es nuevo para mí, yo no había escuchado esto, ¿me podrías explicar? No entiendo qué me quiere decir aquí el Señor. Y luego mi papá, pues él también como que pues no estaba muy informado y me decía, ay hija, si son preguntas así un poco difíciles, mejor no las leas, no nos vayamos a confundir. Pero eso me motivaba a ir con preguntas al sacerdote, ¿no? Y bueno, y siento que después pues, de ese tiempo en la adolescencia, que el Señor pues me dio ese regalo, ¿no? De comenzar a sentir ese deseo de conocer su Biblia, su palabra, mejor dicho. Como que después como que fue durmiéndose, pues ya lo que había conocido y estaba conociendo en el proceso de mi formación, de mi crecimiento, y como que lo dejé un poquito así de lado, no porque no me interesara, todo lo contrario, sino porque como que le daba más prioridad a ciertas cosas, ¿no? O a ciertas responsabilidades y bueno. Pero 2 años atrás, comencé con esa inquietud nuevamente. El Señor me puso esa inquietud nuevamente. Hay que leer la Biblia, hay que informarse más, hay que conocerla. Y bueno, finalmente este año el Señor me concedió la gracia de ponerlo así como por meta. Así que comencé a leer el programa que dice Biblia en un año, ¿verdad? Entonces estoy con este programa, estoy emocionada, estoy encantada y aprendiendo.
y pues no solamente leyendo la Biblia, sino aparte nos la explican. Entonces eso es una bendición muy hermosa. Y pues bueno, ahí estoy en ese proceso, ¿verdad? De tratando de conocer más la palabra del Señor y especialmente cuando son citas que a veces nos cuesta un poquito entenderlas, pues ahí el Señor también me las va explicando. Entonces, pues en eso estoy ahorita, y bueno, igual cosa que les animo, ¿verdad? Les invito a que los que no hayan tenido esa posibilidad todavía, pues aprovechen y ahorita, pues están en tiempo, ¿verdad? Pueden comenzar cuando quieran, ¿verdad? Yo procuré comenzar a principios de año, pero igual nunca es tarde bueno, ahora sí que en cualquier momento que lo decidan, pues bienvenidos, ¿verdad? De verdad que es un gran tesoro que tenemos que conocer y amar y valorar y cuidar mucho y bueno, de verdad que los animo, ¿no? Y bueno, en la segunda inciso nos dices si la tentación del pan nos lleva a formular nuestras preguntas. ¿Cómo hablar de Dios a los que tienen de todo, a los que no tienen nada y hasta los que sufren, ¿verdad? Porque les hace falta lo esencial. Eh, ¿Y cómo podría hablar de Dios quien no está lleno de Él? Y yo creo que esa es la respuesta también a este inciso, ¿verdad? Para fin de hablar de algo tenemos que conocerlo, tenemos que amarlo, tenemos que sentirnos desbordados, ¿verdad? En ese sentido. Es como un vendedor, ¿verdad? Que quiere ofrecer su producto, sea lo que fuere, ¿no? Sean jabones, sea lo que fuere. Si no conoce su producto y no ama su producto, pues no va a tener buenas ventas, ¿no? Y yo digo, si no conocemos el tesoro tan grande que tenemos en la palabra del Señor, que tiene poder, que tiene de verdad es vida, ¿verdad? Es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pues, ¿cómo podremos hablarles verdad a los que piensan estar llenos de todo o que piensan que tienen todo, pero en el fondo se sienten vacíos? Entonces, cuando nosotros pues estamos también llenándonos de ese tesoro que es la palabra del Señor, pues podemos compartir, ¿verdad? A veces quizás no nos pidan que ayuda porque se sienten llenos, pero en su interior sienten un vacío y buscan llenar ese vacío de muchas formas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos, a través de nuestro testimonio, ¿verdad? Hablar de que hay una alegría, hay un gozo más grande que no lo compra el dinero, que no lo da el mundo, sino lo da solo Dios. Y pues igual al que le hace falta de todo, pues ahora sí también igual con el testimonio y con la palabra del Señor, ¿verdad? Hacerle ver cuánto Dios lo ama, que no está solo, que en realidad tiene muchas oportunidades para llenarse de ese amor de Dios. Y bueno, pues yo creo que igual, mostrándose como un hermano abierto a ayudar al que tiene necesidad, descubriéndonos nosotros también como miembros del cuerpo de Cristo que está dispuesto a ayudar y servir, pues yo creo que también es una manera de llevarle ese mensaje de amor de Dios, ¿verdad? Al que nada tiene, y pues al que sufre, pues igual, ¿verdad? A veces el que sufre no necesita muchas cosas, necesita compañía, necesita alguien que esté ahí, ¿verdad? Y pues bueno, Dios nos da regalos, ¿verdad? Y nos da en abundancia. Entonces, pues estar atentos a ver y descubrir qué es lo que el Señor necesita en el hermano necesitado, sea de lo material, sea de lo espiritual, sea de lo que fuera, sea de compañía, sea de atención, sea de presencia, ¿no? Y pues bueno, no sé, ¿cómo estamos con el tiempo, Alice? ¿Sigo o ya estamos? Creo, vamos bien, vamos bien. Puedes, si quieres compartir algo más. Bueno, quizás un poquito así como para resumiendo un poquito el inciso C y D, yo creo que dice si la tentación del prestigio, ¿verdad? Del conocimiento, dinero, conducta moral, ¿verdad? Am, ¿Qué tanto busco el prestigio en mi vida? Yo creo que es algo que nunca a mí me ha llamado, la atención, estar en el foco de atención de los demás. Yo creo que eso es algo que
no me toca sufrirlo hasta cierto modo, ¿verdad? No es una de mis luchas, este, porque nunca he buscado, ¿verdad? Reconocimientos ni de nadie, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, siento que tengo otros más difíciles, ¿verdad? En ese sentido, otras tentaciones, otras luchas, quiero decir. Este, y yo creo que en la tentación del poder, tampoco hasta cierto modo, pero sí tengo más bien una lucha a veces de tener que ejercer poder, y me refiero como madre de familia, ¿no? Que a veces um, como que el poder y hay otra palabra, autoritarismo, ¿no? A veces como que se confunde, ¿no? Dicen, pues la mamá tiene autoridad, ¿verdad? Tiene poder ante los hijos, sí, pero no tenemos que mal usar esa autoridad que Dios nos ha dado, sino usarla con ese amor, con esa misericordia que el Señor la usa para conmigo. Tengo yo también que usarla para con mis hijos, para con mi familia, hacerles ver lo que está bien, lo que está mal, lo que no les conviene, lo que sí debieran de hacer, lo que debieran de esforzarse, lo que debieran trabajar. Y también hacerles ver que hay límites, que hay reglas, que hay cosas que nos ayudan, como el mismo Señor nos ha dado, ¿verdad? Los mandamientos que nos ayudan a crecer, a trabajar, a mortificarnos, a buscar la santidad de alguna u otra forma, ¿verdad? Entonces, yo creo que también en la familia, pues me toca como madre, ¿verdad? Hacerles ver todas estas cosas, como dije anteriormente, pero sabiendo que si se mantienen dentro de estos límites, pues van a estar con mejor libertad, ¿verdad? Para hacer lo que sí deben de hacer y sentirse libres también de, de hacer de acuerdo al plan y la voluntad de Dios en sus propias vidas, en ese sentido de formarse como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Y pues bueno, le pido al Señor esa gracia porque a veces no es fácil, ¿verdad? Especialmente ya cuando ya van creciendo y ya tienen también su propia forma de ver las cosas, cuando ya están ellos también pensando independientemente de la familia, ¿verdad? En cuanto a que pues ya no dependen de mamá y de papá, ya están fuera de casa, entonces comienzan a hacer sus propios reglas, sus propios mm, planes, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? Ahora sí que en oración y pidiéndole a Dios su gracia y pues igual estar siempre pendientes de ellos y aconsejando, ¿verdad? Y recordándoles que Dios los ama, pero que también tienen que cuidar mucho cada paso que dan para que después no tengan que sufrir consecuencias, ¿no? Bueno, pues es mi compartir, Alice, adelante. Espero no Muchísimas haber gracias, tomado Mari. Muy, muy enriquecedor. Pues bueno, gracias vamos a a Dios. continuar con el inciso E, que es la pregunta referente a cómo usamos la Biblia, ¿verdad? ¿Con qué fines? Y que si en el último año ha aumentado mi conocimiento, mi estudio y mi reflexión con la Biblia. Pues definitivamente este último año, para gloria de Dios, el año pasado, asistí a a un retiro, perdón, y en el retiro nos hicieron la invitación y nos regalaron una hojita que precisamente es el programa que tú llevas de la lectura de la Biblia en un año. Y a nosotros solamente nos regalaron la hojita y pues sí, es como que ahora sí como los niños, ¿no? Vas coloreando cada capítulo que vas leyendo y la invitación es leer 3 capítulos por día. Y ellos te dicen que si tú haces eso de leer 3 capítulos por día, sabemos que de pronto en la Biblia un capítulo trae muy pocos versículos y unos que están enormes, ¿verdad? Pero bueno, Sí. realmente el Señor nos regala 24 horas al día. Qué bendición estar conociéndolo mejor. Y definitivamente a mí me ha ayudado mucho, mucho tiempo intenté empezar con la lectura de la Biblia y les comento y les digo, empezaba y la dejaba, empezaba y la dejaba. Y de verdad que este programa, esta hojita para mí me ha ayudado bastante y sobre todo dice, ¿cómo la usas?
yo siempre admiro y digo, wow, qué bonito, ¿no? Cuando tú tienes algún problema y alguien te dice, te menciona alguna cita bíblica. Y bueno, yo todavía tengo que ir a buscarla, ¿no? Pero no me la sé como de memoria, pero les puedo decir que cuando alguien está en tribulación, bueno, les doy una cita bíblica. Cuando alguien está, un salmo, bueno, dices tú, qué maravilla, que ante toda dificultad que tenemos, podemos hacer eh, a esa herramienta tan maravillosa que el Señor nos dejó, hacer uso de nuestra Biblia y poder ayudar a quien está en esa necesidad. Incluso cuando todo va bien, también podemos darle alguna cita bíblica. Y eso es como a mí me ha ayudado bastante. Que si ha aumentado mi conocimiento, pues realmente, hermanos, no puedo decir yo les comparto muy seguido que me cuesta sí, pero definitivamente siento que sí me llena más, me ha ayudado muchísimo y que he aumentado en esa reflexión con la Biblia. Y pues bueno, pues a seguir trabajando, pero la invitación está ahí. De verdad que es hermoso. Uno siempre dice, ¿no? Cuando los niños están pequeños o cuando estás en el matrimonio o cuando cualquier circunstancia, uno siempre dice, si yo hubiera tenido una guía, pues la tenemos, hermanos. Aquí está. Aquí está la guía de cómo hacer las cosas para que todo nos vaya bien. Entonces, pues no, lo que pasa es que nos hacemos los de la vista gorda y nos volteamos para otro lado y podemos ir a buscar un libro y podemos ir a buscar pero ahí está todo, ahí están todas las respuestas. Bueno, pues esa es la invitación. Continuamos. Dice, la tentación del pan nos lleva a formularnos tres preguntas. ¿Cómo hablar de Dios al que tiene abundancia de todo? ¿Cómo hablar de Dios al que no tiene nada y hasta sufre de las necesidades más esenciales? ¿Y cómo podría hablar de Dios quien no está lleno de él? Y pues bueno, volvemos casi a lo mismo, ¿no? Definitivamente no podemos hablar de Dios si no estamos llenos de él. No podemos hablar de algo que no conocemos. Definitivamente, por más que querramos, si yo quiero dar un curso de ciencia, pues si no tengo el mínimo conocimiento, no voy a poder hablar de ciencia o de medicina o de cualquier tema. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de Dios si realmente no lo conocemos? Entonces, ahí la invitación. Y definitivamente, pues, ¿cómo hablar de Dios al que tiene en abundancia, verdad? Muchas veces creemos que tienen abundancia de todo, pero de todo, ¿qué? De todo lo del mundo. Muchas veces podemos, creo que muchos de nosotros conocemos a personas que decimos lo tiene todo, pero realmente le falta todo. ¿Por qué? Porque pues está vacío, se siente solo, se siente que si no tiene esas cosas materiales, no tiene nada, o que su vida depende de su economía, hemos visto infinidad de casos que una persona que pierde todo, entre comillas, todo lo que el mundo te dice que debes de tener, ¿qué pasa? Termina con su vida y sin saber que lo más valioso que tiene es eso, su vida misma y todo lo que puede hacer con ella. Todos esos, creemos que nosotros somos los que nos hemos ganado, pues quizá ese nombre con nuestras habilidades, pero todos esos son dones que el Señor nos da, todos esos talentos, todas esas gracias que el Señor nos da, pero para usarlas para el bien de nuestros hermanos, no para nuestro propio bien. Y sí, realmente podemos tener muchas cosas hablando en el ámbito material, pero también, bien dice el Señor, que al que más se le da, pues más se le pedirá. Entonces, estamos invitados a eso. Cuando tenemos mucho, también ayudar mucho más. ¿Y cómo hablar al que no tiene nada? Pues definitivamente haciéndoles ver que en ese sufrimiento y en esa falta de las cosas que, pues aquí obviamente se refieren, ¿no? A lo material y muchas veces el alimento, ¿no? Del día a día. Pues yo creo que no podemos hablarle, una vez escuchaba a un sacerdote, no podemos ir a hablarle a alguien que tiene hambre y que, ay, mira, lee el Evangelio fulano o lee esta lectura. Pues no, o sea, ¿qué podemos hacer?
más que hablar de Dios, es dar testimonio. ¿Cómo? Sí, podemos darle una palabra de aliento, pero también darle ese alimento que a lo mejor una persona sabemos que ha pasado días sin comer porque pues no tiene la manera, muchas veces esos hermanos que sabemos que van en ese peregrinaje, ¿no? De cambiarse de su país para buscar una mejor situación de vida en otro país y sabemos la situación en que ellos se encuentran y podemos darles ese taco, podemos brindarles esa mano amiga, un vaso de agua, en fin. Entonces yo creo que esa es la mejor manera de hablarles de Dios al que no tiene nada y al que sufre, con nuestro testimonio, con ese acto de caridad. O sea, la caridad es ese amor a Dios y por medio de él, pues a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, esas obras de caridad es la mejor manera de hablarles al que nada tiene. Es la mejor manera de decirle, Dios está contigo. Y pues nosotros somos ese instrumento que debemos de ser realmente estar ahí presentes para estas personas. Esa es la invitación también para nosotros. Y pues bueno, definitivamente creo que jamás he buscado el prestigio o el reconocimiento o un cargo. Yo creo que más que nada, siempre, tanto en el inciso C como en el D, prefiero ser como que la que está más abajo, ¿no? O sea, prefiero que me manden, se me hace mucho más fácil, hermano, por comodidad, pero bueno, como bien dice María, en algunas situaciones nos toca ser esa persona que tiene que llevar las riendas, ¿no? Pero jamás tratando de imponer o de pisotear a quien está a cargo de nosotros, no. Que igual en algunas ocasiones yo se los he compartido, pues lamentablemente por nuestra falta de conocimiento de la palabra, pues hacemos cosas que no tenemos que hacer, igual con los que más queremos, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres incluso. Entonces, definitivamente, pues es trabajar mucho en eso y tratar de que ese poder que tenemos, a usarlo siempre con esa humildad, ¿no? Con esa sutileza y con ese amor que el Señor nos dice, o sea, que Él mismo nos vino a enseñar. Entonces, pues eso es todo lo que les puedo compartir de momento y vamos a continuar. Bueno, muchas gracias, Alice. Pues María. claro que sí. Bueno, pues continuamos con con las concordancias. Concordancias con el Evangelio de la Iglesia Católica. Canon 397 nos dice, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Génesis 3:1 al 11. Y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. Romanos 5:19. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y el canon 2863, al decir, no nos dejes caer en tentación, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. Canon 2846. Esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en, no nos dejes sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora al espíritu discernimiento y fuerza. Y el canon 516.
Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14:9. Y el Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Lucas 9:35. Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, Hebreos 10:5-7. Nos manifestó el amor que nos tiene. Primera de Juan 4:9, incluso con los rasgos más sencillos de sus misterios. Y el canon 518 nos dice, toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos, de suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Y nos lo dice San Irineo. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviendo así a todos los hombres la comunión con Dios. Adelante, Ayales. Canon 519. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. El credo, lo vemos en el credo. Hasta su muerte por nuestros pecados, lo vemos en 1 Corintios 15:3, y en su resurrección para nuestra justificación, Romanos 4:25. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, 1 de Juan 2:1, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor, Hebreos 7:25. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en nuestro favor. Hebreos 9:24. Y el canon 538 nos dice, los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Lucas 4:13. Y el canon 539. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él, atado al hombre fuerte, para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Canon 540 dice, la tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, que tiene que ser el Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, Hebreos 4:15, la Iglesia se une todos los años durante los 40 días de Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. El canon 2119 nos dice, la acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba de palabra o de obra
su bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quiere conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar. Lo encontramos en Lucas 4:9. Jesús le opone las palabras de Dios: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Citado en 1 Corintios 19, en Éxodo 17, 2 y 7 y el Salmo 95:9. Canon 1448. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes, en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Esos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras. Bueno, y reflexionando con la Gran Cruzada, recuerden que estos son mensajes de nuestra espiritualidad. Vamos a ver el mensaje del libro Bienaventurados ustedes, es el mensaje 56. Recuerden que en mí tienen vida, verdad y paz. Entonces, no dejen que sus tentaciones debiliten la fortaleza de su fe. Tengan siempre presente que el maligno siembra discordias y desunión, pero yo no los abandonaré si confían en mí. Yo quiero dejarles la divina paz de mi Espíritu Santo, porque los quiero portadores de mi palabra para derramar misericordia también en este pueblo. Miren cuánto los amaré, que me he servido de mucho para venir a despertarlos. Acójanse al amor de mi madre y refúgiense en su inmaculado corazón. Ábranme la puerta de su hogar. Anhelo vivir entre ustedes. Y la virtud del mes. En marzo practicaremos el sacrificio y veremos los cánones 2099, 618, 901, 2100 y 1032. Esta semana veremos el canon 2099 que dice lo siguiente. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio, nos decía San Agustín. Bueno, y también en la Gran Cruzada, que también son mensajes de nuestra espiritualidad, y este mensaje va de acuerdo a la virtud del mes, que es el sacrificio. Lo vemos en el mensaje 117 del libro Bienaventurados ustedes. No huyan de los sacrificios, de las mortificaciones, porque estos los hacen ascender a la santidad y hacen que florezcan en su alma virtudes que únicamente por ese medio van a obtener. Únicamente por la mortificación van a quemar los defectos y ataduras que les impiden desprenderse del mundo. Si supieran cuánto embellecen el alma los padecimientos y la mortificación. Y propósitos semanales con el Evangelio. Repetiré algunas jaculatorias, especialmente en los momentos de tentación durante esta Cuaresma, por ejemplo. Dios mío, ven en mi auxilio. O Señor, date prisa en socorrerme. O Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y con la virtud del mes, en esta Cuaresma ofreceré en el más absoluto secreto un sacrificio personal, muy costoso o difícil para mí, en satisfacción por este pecado que repito en muchas de mis confesiones. Bueno, la primera tarea está muy bonita, la segunda también. También, muy cierto. Bueno, pues vamos a Bueno, pues continuar. vamos a continuar con nuestras consagraciones a los sagrados corazones de Jesús y María. Y bueno, nos ponemos de pie y los que pueden así hacerlo y hacemos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo, renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, gracias por su compañía. Pues no olviden, ¿no? A hacer nuestras tareas y sobre todo, pues los invitamos a este tiempo de reflexión, de ayuno, de mucha oración y que estemos unidos al Señor, ofrezcamos esos pequeños sacrificios o grandes sacrificios que sabemos que nos ayudan a nosotros en nuestra santificación. Bueno, pues muchísimas gracias por todo y si Dios lo permite, el próximo viernes por aquí nos estaremos viendo. Claro que sí, los esperamos con el favor de Dios. Hasta la próxima semana.